conversando con José Alejandro Godoy, él es analista político, y durante la pausa comercial nos estaban informando que, José Alejandro, lo que se está rumoreando en los pasillos del hemiciclo es que estarían tratando de hacer una interpretación de lo que señala la Constitución respecto a la presentación del gabinete y el plazo que tienen para obtener el voto de confianza. Dicen que el gabinete sí se ha presentado dentro del plazo de 30 días que establece la Constitución, pero que sin embargo esta no señala si dentro de estos 30 días tendría que darse el voto de confianza. O sea, y bueno, y va en el tono de Mauricio Mulder, que empezó su participación precisamente diciendo que ellos no se opondrían a que se posponga la votación, esta tercera votación, para recoger los pedidos de la oposición. Y Luis Iberico iba en la misma línea. Y Luis Iberico en la misma línea. En la misma línea. Entonces, ahí vamos a ver cómo van a hacer encajar esta interpretación sui generis de la Constitución. Probablemente quien va a tener que ser bastante claro ahí es el oficial mayor del Congreso en decir finalmente qué es lo que se va a hacer con ese tema de los plazos. Ese es un primer punto que tienen que ver. Y el segundo punto que se va a ver es qué es lo que va a ceder finalmente el gobierno. O sea, ¿va a ceder otorgando cabezas de ministros? ¿Va a ceder con temas de políticas públicas? Es decir, ¿va a entrar el tema de las AFPs a los independientes? ¿Va a entrar el tema, digamos, de lo que le han estado reclamando también Juan Pari, ¿no? El tema de la descentralización, que ha sido una de las omisiones tanto del mensaje presidencial como del mensaje de Ana Jara. Se lo ha pedido incluso Perú Posible, ¿no? Que va a votar con ellos de todas maneras, pero le ha pedido en todos los tonos, en todas las formas, por favor, reactive el Consejo Nacional de Descentralización. Exacto. Otro tema que también se pasó por agua tibia en el mensaje del presidente y en el mensaje de la Premier es el tema de los médicos huelguistas, que por cierto, otra vez están marchando del Hospital San Bartolomé al Congreso de la República. Y es un tema, van a cumplir 100 días. Es un tema complicado. Ahora, sí es cierto que se nota la mano de la ministra de Javish en omitir cualquier mención a la huelga. Ahora, una huelga que ya tiene 100 días te implica que hay una cuestión de ambas partes que ambas partes van a tener que ceder. Exacto. O sea, los médicos van a tener que rebajar un poco sus demandas y el gobierno va a tener que soltar algún tipo de aumento, ¿no? Entonces, pero ya no le queda tiempo para hacer todo esto que estás mencionando en estas horas. O sea, en realidad parece que la salida tendría que ser esta, ¿no? Porque ya, como decía un tuitero, Caretas me parece que tuiteaba, que ya por lo menos el gobierno empezó a ceder porque hoy esta sesión no contemplaba la participación de la oposición. El uso de la palabra. El uso de la palabra. Claro, en principio los congresistas tenían que ir a votar como se hizo en la mañana. En la mañana simplemente fueron, votaron y chao. Ahora, al mediodía, lo que tenemos es un espacio donde cada bancada, cada congresista de vocero de su bancada está expresando por qué está teniendo tal sentido o no el voto. Ahora, la intención parece que es negociar. Y la pregunta es qué es lo que se va a negociar finalmente. Si es que se van a negociar nombres, si se van a negociar políticas de Estado, si se van a negociar alguna otra cosa finalmente, ¿no? O sea, el contenido de la negociación es lo que va a hacer depender o no que exista el voto de confianza. Ahora, quiero ponerme en dos escenarios. Uno, se le da el voto de confianza. Se le da el voto de confianza luego de lo que de toma y dacas, ¿no? Estas negociaciones, pero sin embargo queda un gabinete debilitado. Después de este trance de una tercera votación para obtener el voto. Y el segundo escenario es no le dan el voto de confianza al cuadro político más potable, digamos, del gobierno, que es Ana Jara, y lo que se desencadena a nivel político y de la inestabilidad y las consecuencias que esto tiene para los inversionistas privados, que lo que piden es, por favor, bajen el ruido político, dennos señales de que el piso está parejo. Ahora, es cierto que una situación como esta es normal en cualquier país democrático que se precie. Este pulso entre gobierno y oposición es normal, y es tan normal que muchos de los países desde donde proviene la inversión privada, esto se da, y se da todos los días, y se da con niveles de decibeles políticos todavía mayores que estos. Ahora bien, en lo que estamos es una situación de un gobierno que se ha ido aislando conforme ha ido pasando el tiempo, y eso es lo que le está pasando la factura en este momento a Ana Jara y al resto del gabinete.
Permíteme, estamos con el proceso en vivo y justo toma la palabra el vocero de Perú Posible, aliado del gobierno, José León, y vamos a escucharlo brevemente. Queremos decir que la compartimos cuando escuchamos propuestas como la que hoy día ha manifestado una congresista, otro congresista. Eso contribuye, Presidenta, a que se pueda estructurar un plan para que al país le vaya mejor, para que al país le vaya bien. Pero cuando se confunden estas ocasiones para hacer exigencias que no corresponden en lo técnico, en lo reglamentario, a un voto de confianza, entonces nosotros no aceptamos condiciones así, no compartimos esa parte de hacer la política. Es cierto, Presidenta, que a nosotros también nos deben explicaciones algunos ministros. No compartimos cuando algunos ministros no hacen bien su tarea. Tampoco compartimos cuando tienen denuncias y no se aclaran. Y por eso vamos a apoyar cada vez que se traiga aquí a un ministro a hacerle preguntas difíciles. Pero no, Presidenta, esto como un pretexto para negarle la confianza a un gabinete y se le ponga al país en el limbo, en la indefinición, en una mala imagen hacia afuera, a la inversión, al crecimiento económico que hoy estamos reclamando y nosotros le jalamos la alfombra. Hay que ser responsables, señora Presidenta. Hay que saber decir las cosas en su tiempo. Por eso no hay que disimular una falsa agenda. La oposición es buena, Presidenta. La oposición hay que alentarla cuando es sana. Pero hay bancadas que ya no entienden razones. Y ahí, aún por más que le demos razones, ahora no van a dar... Bien, el vocero de Perú Posible toma la palabra en el Pleno del Congreso y miran lo que ocurre en el centro de Lima. Como les comentaba, la marcha de médicos huelguistas se está movilizando hacia la avenida Bancay. Ahí se encuentra nuestro compañero Jesús Reyes. Jesús, adelante, sí, buenos días. ¿Dónde estabas? Sí, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hace solamente algunos instantes se acaban de abrir los médicos el tráfico. Ellos habían bloqueado este cruce, el cruce de Lampa con Nicolás de Piérola, evitando que los vehículos pasen por lo menos 20 a 25 minutos. Habían bloqueado esta vía. Vemos todavía gran número de unidades del metropolitano que están intentando atravesar esta vía. Muchos de los pasajeros que se encontraban en estas unidades tuvieron que bajar porque no tenían cuándo avanzar. Ya han llegado a un acuerdo entre los médicos y la policía, por lo que se han partido en dos los manifestantes que ocupan cerca de cuadra y media aquí de la avenida Nicolás de Piérola. Ellos intentaban llegar hasta el Parque Universitario, pero se sentaron aquí en plena pista de la avenida Lampa con Piérola, bloqueando como te digo, por varios minutos esta vía. Quien también estaba encabezando esta manifestación era Jesús Bonilla, pero luego de que bloquearan esta vía se fue y la policía trataba de negociar con los médicos, pero ellos indicaban de que no podían negociar con nadie porque no estaba el presidente de la federación, quien era el que había organizado esta movilización, retrasando un poco más que se abra esta vía. Ya prácticamente va quedando despejada la vía. Los médicos aún continúan plantados aquí, pero a la altura del Parque Universitario, no sé si puedes apreciar, Pamela, vemos un gran cordón de efectivos policiales que están evitando de que cuando los médicos lleguen hacia el Parque Universitario puedan llegar hacia la avenida Bancay y posteriormente hacia el Congreso de la República, donde todavía continúa el debate de que si se va o no a aprobar este nuevo gabinete encabezado por Ana Jara Velázquez. Así que vamos a permanecer acá. Todavía continúan los médicos huelguistas en esta importante vía, la avenida Nicolás de Piérola, pero vamos a
esperar que pueda suceder en los próximos minutos y que no se puedan haber enfrentamientos como los ocurridos el último miércoles, Pamela. Jesús, estaremos atentos entonces, gracias. Bien, retomamos la idea. Estábamos hablando de este pulseo político que es necesario. José León, justo el vocero del Grupo Posible recogía también esa idea, ¿no es cierto? Claro, y es una idea compartida, ¿no? El gobierno tiene que hacer algunos ajustes en el gabinete. Hay que recordar que Ana Jara prácticamente llegó sin cambios. Ana Jara llegó sin cambios. Ana Jara prácticamente llega sola con el cambio en el Ministerio de Trabajo. Ana Jara hereda el gabinete que la pareja presidencial quiere. Y el gabinete, claro, y el gabinete básicamente de Cornejo y el gabinete de Castilla. Entonces, eso es lo que le está pasando a la factura a Ana Jara en este momento. Y no le dieron margen de negociación, porque ella, con toda la buena voluntad, tiende los puentes. Yo lo he dicho, ¿no? Que Ollanta Humala, el presidente, se encargó de quemar, pero sin capacidad de, bueno, podríamos ceder en esto de realmente recoger algo de lo que otra vez hoy día la oposición está reclamando. Pero también es cierto que a Ollanta Humala le gusta jugar mucho en esa suerte de filo del reglamento. Sí, ¿no? Del filo del reglamento, no hablo del reglamento legal, ¿no? Sino filo del reglamento político, ¿no? Él le gusta ponerse en una situación límite, ¿no? Siempre en situaciones límite. Ahora, normalmente en esas situaciones límite o le ha ido muy bien o le ha ido muy mal. Por ejemplo, cuando fue el tema del indulto con Fujimori. O sea, él dijo que me presenten el informe. Y todo nos tuvo en vilo por lo menos 5 meses con el tema del indulto, hasta que finalmente lo zanjó en ese momento de una manera adecuada, de una manera bien, es cierto. Y dejó a la bancada con sangre en el ojo. Claro, es cierto, deja a la bancada fujimorista con sangre en el ojo, pero ellos tenían en claro una cosa: con el fujimorismo no iban a contar para ninguna otra votación importante. Es cierto. Entonces, ahí sí fue un buen cálculo político. Además del tema de fondo sobre el tema del indulto humanitario, pero tenían un buen cálculo político. El tema es cuando se han ido peleando con todos los demás. Se han aislado. Y se han aislado aún más. Bueno, entonces, para redondear el tema, los dos escenarios: le dan el voto de confianza, queda debilitado el gabinete; no le dan el voto de confianza, tienen que convocar un nuevo gabinete. ¿Podría ocurrir? Pueden convocar un nuevo gabinete, incluso con varios de los ministros que están ahora. Claro. Entonces, ahí podrían aprovechar para hacer los cambios. Esa puede ser una salida. La otra salida es: Ana Jara obtiene el voto de confianza, pero dentro de los 30 días va a tener que hacer cambios. Dentro de los 30 días va a tener que sacar, por lo menos a Mayorga, y va a tener que hacer algún tipo de negociación en el tema de las AFPs. Creo que ese es un tema que en el Congreso se han dado cuenta que rinde réditos. O sea, la gente, los independientes, están enojados, de repente, en algunos casos, con contribuir. En otros casos, con la forma, con la imposición y además con el hecho de que le tengan que dar su plata a una AFP en particular sin tener ellos la capacidad de las narices sin poder elegir. Exactamente. Entonces, creo que el tema de las AFPs como tema programático es el más fuerte. El tema de la huelga médica es otro. Claro. Pero, digamos, dentro de los temas que la oposición tiene para negociar, el fuerte es AFPs. Y dentro de las cabezas que tienen para negociar, la de Mayorga es la que se impone. Bien, José Alejandro, te agradezco por la paciencia que has tenido en esta transmisión accidentada, porque nos gana el vivo, pero ha sido de verdad muy ilustrativo conversar esta tarde contigo. Gracias a ti. Un placer, muchas gracias. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.